Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos escuchan la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago, nos puede oír también en www.radiosach.cl. Los invito a ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales porque ahí compartimos más información de la que conversamos aquí en la radio, fotos, archivos, datos, así que no deje de seguirnos. Nos encuentra en Twitter como @lahora_del_museo, todo junto, y en Facebook también como La Hora del Museo. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando de una exposición que se acaba de inaugurar ayer en la Biblioteca Nacional, porque se están cumpliendo 50 años de la muerte de Joaquín Edwards Bello, este gran cronista, escritor chileno, bueno, en lo personal, un ídolo periodístico, vamos a decirlo así, ¿no? Los periodistas lo seguimos muchísimo, una pluma inigualable, ¿no? Así que vamos a estar conversando de esta exposición que se inauguró en el marco del Día Internacional del Libro, que está basada en su trabajo como novelista y cronista. Va a estar abierta además hasta junio y se llama Al filo de la pluma. Joaquín Edwards Bello, Al filo de la pluma. Como les decía, conmemora los 50 años de la muerte de este escritor y consta de un recorrido por el trabajo literario y periodístico de Edwards Bello, basado en las colecciones que hoy día están en la Biblioteca Nacional. Así que en esta muestra se pueden apreciar fotografías, manuscritos, libros originales, artículos periodísticos y objetos personales del autor del Roto y la chica del Crillón, entre otros títulos. Además, esta muestra está ilustrada con obras del artista Felipe Moore. Para hablar de esta nueva exposición de la Biblioteca Nacional nos van a acompañar Claudia Tapia, ella es la encargada del archivo del escritor, y Muriel Solís, ella es técnica en archivo de referencias críticas también de la Biblioteca Nacional. Antes de empezar a conversar con Muriel y Claudia, los dejo en compañía de la música de Ángel Parra Trío y ya volvemos con esta conversación.
Ya están conmigo el día de hoy Claudia Tapia, la encargada del archivo del escritor, y Muriel Solís, la técnica en archivo de referencias críticas de la Biblioteca Nacional. Les contaba yo que justamente ahí en la Biblioteca Nacional, con motivo de este mes del libro y en particular ayer el Día del Libro, se están conmemorando los 50 años de la muerte de Joaquín Edwards Bello, este gran cronista, escritor chileno, un observador increíble de la sociedad chilena. Y esta muestra se llama Al filo de la pluma. Yo les contaba que reúne el material que está resguardado ahí en la Biblioteca Nacional. Así que en esta muestra se pueden apreciar fotos, manuscritos, libros originales, artículos periodísticos y también objetos personales de este autor. Bienvenidas Claudia y Muriel al programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Gracias. Un gusto que nos acompañen esta mañana. ¿Cómo surge la idea de montar esta exposición recordando estos 50 años de la muerte de Joaquín Edwards Bello, 1968? Bueno, todos sabemos el final, ¿no? Se suicida porque estaba bastante enfermo. Se dice que ya no quería seguir viviendo en esas condiciones. Estaba en su casa, no quería salir y no le abría la puerta a nadie. Es decir, él estaba totalmente encerrado en su casa del centro, en la que vivía cerca de... en pleno centro, no me acuerdo cómo se llamaba esa casa, de la última en que vivió. Y iba mucha gente, muchos escritores comentaban que llegaban a su casa, le tocaban la puerta y sabían que estaba dentro. Pero él no les abría, no les quería abrir, digamos, no quería saber nada de nadie. Y ahí pasó sus últimos días. Y escribió esos últimos días, escribía muchas crónicas y retomaba cosas de crónicas antiguas. Porque nosotros recibimos justamente parte de las últimas cosas que hizo originales estando en su casa, sin salir a ningún lado, porque no las mandó tampoco al diario. Entonces fueron cosas... fueron 8 años. Digamos... Que estuvo ahí que estuvo, un poco digamos, en encierro. Claro, digamos que 60. pueden ser en cierta medida inéditas, pero sí tomadas en base a muchas crónicas y parte de sus libros de criollos en París, chilenos en España. ¿Cómo mencionabas que parte de eso llega a la biblioteca? ¿Cómo surge esta relación de Joaquín Edwards Bello con la biblioteca? ¿Cómo es que la biblioteca recibe todos estos archivos, documentos, todo tipo de material que hoy día además se puede ver en esta muestra que se llama Al filo de la pluma? Ya, mencionemos a don Alfonso Calderón. Partamos de ahí. Otro grande del periodismo. De todas maneras, y él era un admirador de Joaquín Edwards Bello. Es decir, él recopilaba, que también tenía una gran cantidad de recopilación crítica de artículos, y él, en cierta manera, hizo como un enlace. Al morir este señor en el año 68, tú sabes que en ese periodo se creó el archivo del escritor y referencias críticas en conjunto a fin del 68 y empezó a funcionar el año 69. Estamos hablando justo en el periodo de la muerte de Joaquín Edwards Bello. Y una cantidad de material en esos años por la viuda Marta Albornoz fue donada a la biblioteca, pero que quedó en cierta manera esparcido porque todavía no había estudio de la gente, de cómo se podía conservar, catalogar, ordenar. Entonces quedó en cajas. Después, a mediados, pasaron bastantes años, del año 94, a fines del 94, principio del 95, llegó otra cantidad de material donado y vendido, también por la viuda. Y después que muere Marta Albornoz, esto pasa a poder de los hijos, tanto del primer matrimonio de Joaquín Edwards Bello como de Daniel Cádiz. Entonces, uno de los hijos del primer matrimonio, que era Eduardo Edwards Dupuy, de la primera mujer, vendió muchas cosas al archivo del escritor, de manuscritos y cosas que él tenía en su poder. El hijo de Marta Albornoz, Daniel Cádiz, se hace cargo de una buena cantidad de material, y todavía me acuerdo de unas maletas que eran pertenecientes a Joaquín Edwards Bello, unas maletas antiguas tremendas con correa
que se amarraban con correa, casi como unos baúles, esos de viajes cuando iban en barco. Y adentro de esto había una cantidad, pero es que era impresionante. Nosotros decíamos, ¿cómo tomamos esto? ¿Cómo lo ordenamos? Porque en el fondo, si tú dices, ya, aquí tenemos el roto de la novela, los manuscritos, los originales, teníamos parte de acá, pero mira, aquí entre otros también esto es parte del roto. Entonces había que ir hoja por hoja, separando lo que correspondía a la novela El roto del inútil, de lo que correspondía a los criollos en París, chilenos en España. Y aparte de eso, tener, digamos, la capacidad de las cosas que fueron publicadas en La Nación, de las crónicas. Entonces había que revisar muchos diarios de crónicas que ya fueron publicadas para saber qué parte... Para seguir la pista. La pista de eso era lo que fue publicado y lo que pertenecía al libro. Porque tú sabes que él, de todos estos libros que sacó, de ahí sacaba muchos datos para hacer estas crónicas que mandaba al diario La Nación, que eran los lunes de... Él escribía, por ejemplo, en El Mercurio, ¿cierto? Y en La Nación, que llegó a tener como una columna que se llama Los lunes de Joaquín Eduardo Bello, que luego pasó a ser Los jueves de Joaquín Eduardo Bello. Entonces, él escribió 40 años en estas crónicas. Y Joaquín Eduardo Bello, bueno... Él ganó el premio de periodismo en el año... Ahí hay como una disputa, porque dicen que fue entre el 55, otros dicen que fue el 59, pero él gana este premio. Y también se hace un premio en nombre de él, de Joaquín Eduardo Bello, que es el primero que se hizo en Valparaíso, lo ganó la María Luisa Bombal en el año 78. Entonces... de parte de él son muchas cosas que se podrían desplegar para analizarlo, y esta exposición refleja su larga trayectoria. Si bien Referencias Críticas, como decía Claudia, también cumplió 50 años en el año 67, recopila todo esto es material que separa el archivo del escritor y llega en estas cajas a Referencias Críticas, que son miles y miles. De hecho, se hizo un proyecto Fondar donde se separó temáticamente lo que él coleccionaba, que fueron 150 cajas, deben haber como unas 5.000 carpetas y alrededor de unos 100.000 artículos, si es que no hay más. Entonces, la gente que conoce ahí el archivo va, pide las cajas, quiere las carpetas y vamos buscando. Hay muchas cosas que nadie podría imaginar que están ahí. Sí, y aparte lo anecdótico, que son cosas muy interesantes, pero tú sabes que este señor escribía en papelitos de distintos tamaños, de distintos colores, con distintas tintas. Lo que tuviera a mano. Lo que tuviera a mano. Entonces, y dentro de esto eran cosas muy simpáticas. Yo me reía mucho porque él tenía una ironía con respecto a la sociedad de la época que le tocó vivir, siendo un hijo de una familia acaudalada, ¿no es cierto?, con apellido, familia importante dentro de este país, que estudió en el extranjero, es decir, educado en los mejores colegios ingleses. Entonces, el primer libro, dentro de los primeros libros que saca, se llama El Inútil. En 1910. Porque en el fondo se criticaba a sí mismo. Pues su padre quería que él fuese un abogado, que fuese, digamos, otra político, persona dentro de lo que era la sociedad, ¿no es cierto? Que fuera un aporte. Entonces, y él se dedica a escribir. ¿Qué es esto de escribir? Que no lo entendían. Y su hermano mayor lo apoyó mucho, que fue Emilio Edwards, quien fue embajador, diplomático. Entonces, él, dentro de estas anotaciones, tenía una fijación con todos los sombreros. Él usaba sombreros. Claro. Entonces, los sombreros que usaban las mujeres, escribía muchas crónicas acerca de los sombreros. Entonces, eran parte del atuendo diario en esa época, ¿no? Entonces, pero parte de la personalidad se reía del sombrero. mucho de eso. Entonces sacaba las ordenanzas municipales. La ordenanza municipal acerca del teatro municipal. Quedaba estrictamente prohibido que las mujeres entraran al teatro con sombreros. Deberían sacárselo antes de poder entrar a la actuación. ¿Y por qué no a los hombres? Porque los sombreros de las mujeres tenían muchos adornos y muchas plumas. No y se todo. podía ver. Él era, digamos, criticaba y se reía de todas esas cosas. Igual buscaban los anuncios de esa época. Entonces había un anuncio que decía, estamos hablando de los años 30, que se, entonces decía, se ofrece sirvienta con sombrero.
Y él lo encontraba es decir, sacó eso pero inmediatamente, es decir, que eso le daba una categoría del hecho de que viniera ya con el sombrero puesto. ¿Ah? Claro, entonces era... Y aparte de eso, de toda esa ironía que tenía con respecto a la sociedad, por eso sus libros, ¿no es cierto?, de los criollos en Francia o los chilenos en París, él era, yo diría que un analista político bastante... camuflado literalmente. Bastante bueno, con un ojo dentro de lo que pasaba en esos años internacionalmente en la política, tanto en Chile como en el extranjero, en Europa. Es decir, pensemos también en un periodo de guerras, ¿no? Entonces, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, él hacía sus análisis políticos en esto con una lengua bastante mordaz. Ahora, dentro de esto, él era muy amigo, que esto quiero mencionar, a Pablo de Roca. ¿Por qué Pablo Roca? Si pensamos que él también se suicidó, estamos cumpliendo también 50 años conmemorando a la muerte de Pablo Roca. Ellos se tenían respeto mutuo. ¿En qué sentido? Pablo Roca se refería a Joaquín Bello como el pije. Decía, yo este pije lo respeto mucho. Y Joaquín Bello era un trato entre caballeros, claro, los dos. Y habían cartas en el archivo del escritor, y muchas cartas de correspondencia entre ellos, con un trato muy cordial, muy respetuoso, dentro de sus propios trabajos y de sus líneas. Es decir, y yo creo que dentro de eso a Pablo Roca le afectó mucho la muerte de Joaquín Bello, porque si meses después se suicida él. Entonces había un nexo entre los dos, siendo dentro de la sociedad de dos clases totalmente diferentes, extremas, pero había algo que los conectaba. Tremendos escritores. Tremendos. Increíbles. Sí. Quiero que sigamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y hablar de la exposición y, bueno, todo este mundo que era Edwards Bello, y no solo lo que él escribió. Tú mencionabas también, Muriel, lo que él mismo coleccionaba, guardaba, archivaba, que eso me imagino ya es otro mundo también. Las quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también para seguir conversando de esta nueva exposición en la Biblioteca Nacional que se llama Joaquín Edwards Bello, al filo de la pluma. Hoy día están conmigo Muriel Solís y Claudia Tapia de la Biblioteca Nacional. Vamos entonces con la música, la pausa y ya volvemos.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. China en Chino, un programa donde aprenderás este idioma milenario y te acercarás a la cultura china. Noelia Chaolín y Laura Olivera te entregan las bases para que puedas comunicarte en chino en diferentes contextos. Aprende de manera lúdica este idioma de un país globalizado que ofrece diversas oportunidades de negocios. Todos los días, China en Chino, de lunes a viernes a las 9 de la noche. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Estamos de regreso el día de hoy conversando de Joaquín Edwards Bello. Yo no puedo ocultar la verdad, mi favoritismo, mi admiración por Joaquín Edwards Bello. La verdad es que es sorprendente si uno lo lee hoy día. Siguen muy, muy actuales sus escritos a pesar de que ya han pasado 50 años de su muerte, y además con este periodo que nos comentaban nuestras invitadas del día de hoy, de estar 8 años un poco apartado del mundo a pesar de seguir escribiendo y observando, por supuesto, esta sociedad chilena. Estamos hablando de Joaquín Edwards Bello, Al filo de la pluma, así se llama la exposición que se inauguró ayer en la Biblioteca Nacional, que conmemora estos 50 años, donde se están exhibiendo fotografías, manuscritos, libros originales, artículos periodísticos, objetos personales también de este autor. Nos acompañan Claudia Tapia y Muriel Solís de la Biblioteca Nacional. Claudia y Muriel, veníamos conversando un poco, comprendiendo este mundo de Joaquín Edwards Bello. Hay tantas cosas que conversar. Bueno, uno pudiera dedicarle varios programas a este escritor, a este cronista. Pero antes de seguir la conversación, quería aprovechar de preguntarles las áreas en las que cada una se desenvuelven para que también conozcamos cómo es que se va archivando todo lo que se produce, todos los textos, por así decirlo, vamos a decirlo de forma bien general, y que la Biblioteca Nacional va resguardando, ¿no? Claudia, tú perteneces al Archivo del Escritor. ¿De qué se encarga el Archivo del Escritor? El Archivo del Escritor se encarga de recopilar material original, manuscrito de los escritores chilenos, en general, teniendo alguno, por ejemplo, Rubén Darío, que es nicaragüense, pero como vivió en Chile, claro, en Valparaíso, pasó parte de ese material a ser parte dentro del Archivo del Escritor. La mayoría de este material, cuando llega, nosotros tenemos que documentar. Primero, es decir, empezar a reordenar este material, darle un sentido de orden, de ubicación cronológico, por cartas, por poesía, prosa, artículo, y dar una documentación uno a uno, pues nosotros trabajamos documento uno a uno, que le llamamos piezas. Ahora, estas piezas pueden tener una hoja a 100 hojas. Depende, por ejemplo, un libro, si está el original, es una pieza, y ese libro puede tener 200 o 300 hojas. Entonces, estas hojas las dividimos en individual y fojas. El término fojas es por ambas caras, y la hoja es solamente la que está de un lado. Entonces, este orden hay que numerarle, darle una numeración de inventario. Se documenta y se guarda en carpetas y cajas libres de ácido para mantener, es como una conservación preventiva que se llama, que es para parar cualquier tipo de deterioro que tenga el documento. Se para instantáneamente con este tipo de materiales. Una vez que tenemos reordenado este material y tenemos la documentación hecha a mano, hay que pasarlo a la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? El catálogo de la Biblioteca Nacional, que se llama el bncatálogo.cl. Se hacen los registros de uno a uno de estos documentos y posteriormente, cuando se termina de hacer este trabajo, se digitaliza, que va casi a la par. Y donde se da... Aquí manejamos muchos números, es terrible, muchos números. Si tenemos el número de la pieza del documento, tenemos un número de sistema, que es el número de registro, y tenemos un número de enlace, que es un campo de enlace de la imagen con el registro. Entonces, cuando la gente entra a la base de datos, puede a la vez ver la imagen. Los tipos de registros que hacemos nosotros son bastante acabados, porque nos interesa rescatar toda la información que tenga el documento. Porque pensamos en el investigador. ¿Qué pasa si el investigador está viendo de este autor, por ejemplo, Joaquín Edwards Bello, y quiere ver Criollos en París? Yo tengo cartas, tengo artículos, tengo documentos. Entonces, yo rescato esos títulos, rescato autores y los pongo dentro de estos registros. Entonces, cuando viene la búsqueda del investigador, y puede poner búsqueda por autores, por materia, por lugares, por años, sale toda la existencia. Entonces le estamos dando toda la existencia y la ubicación del material.
Y es una ayuda bastante grande para ellos. Ellos nos agradecen mucho a los investigadores porque es una forma de encontrar y que no se pierda en este mar de papeles, ¿no es cierto?, ciertas cosas que pueden ser bastante interesantes. Bueno, como nos contabas recién con estas maletas gigantes que llegaron donde ustedes tuvieron que empezar a Imagínate, llegó la máquina de escribir Remington, una máquina Remington de escribir negra que está en la exhibición, la gente la puede ver. Y nosotros, cuando se mandó a conservación, que se hizo una limpieza, se dejó la parte de la vela, porque quedó toda la parte de la esperma de la vela puesta en la parte de arriba. Y eso nos indicaba que él, en algún momento, en la noche, sin luz, se iluminaba con una vela arriba de la máquina para poder escribir. Para seguir escribiendo. Era súper interesante. Y dejamos justamente eso, no se limpió. Se dejó el objeto con la parte de la esperma de la vela. Hay un sombrero negro que nos facilitó su hijo Daniel Cádiz, que fue muy gentil para la exposición, y unos anteojos, que en las últimas fotos uno lo puede ver justamente con el sombrero y unos anteojos de sol oscuro. Y está el carnet de identidad, el de tapas verdes, que era esos carnets de tapas plásticas verdes. Alcancé a tener uno de esos al nacer. Operó como hasta principios de los años 80. Eso, creo. Claro, ese era el carnet porque después, digamos, se actualizó, que era después solamente esta cosa plastificada nada más. Pero esto era con varias hojitas. Entonces salían casi todos los datos de nacimiento, con anotaciones. Era casi como una especie de los pasaportes antiguos también, que venían con varias hojas ahí, con antecedentes. Entonces es muy bonito eso, porque está la foto y escritos a mano. Entonces eran carnet que pasa a ser un material manuscrito, un original. Nosotros todo este tipo de documentos los tenemos como originales. Entonces, aparte de eso, hay unas fotos muy bonitas de él cuando niño y de sus hermanas. Pues tenía unas hermanas, muchas hermanas, y ellas vivían en Francia. Y una era casada con un duque que tenía ¿no es cierto?, que le habían dado estos títulos nobiliarios. Entonces él la iba a visitar y sale con sus hermanas muy elegante en París, en estos grandes restaurantes. Muchas fotos muy bonitas de época, que tanto como de contenido, digamos, por quiénes son los que están en la foto, también es una foto muy importante porque nos relata un tipo de soporte con estas casas fotográficas, claro, ¿no es cierto?, que son de toda una época en Valparaíso. Es la época del retrato, ¿no? Del retrato. Bueno, y yo les estoy compartiendo ahora una foto donde sale Joaquín Edwards Bello en el colegio, que es de la colección de ustedes también. Está ahí disponible en Memoria Chilena. Vamos a ponerla ahí a ver si pueden adivinar cuál de estos niños es Joaquín Edwards Bello. La del colegio, sí. Muriel, tú estás en el área de referencias críticas. ¿A qué se dedica esta área? Este archivo, bueno, el archivo de referencias críticas tiene como misión rescatar o investigar y rescatar todo lo que en la prensa sale referente a autores nacionales. Tengo un compañero que va a buscar los diarios, se recortan, se leen, se investigan si pertenecen o no a los libros, a un libro o algo, y se recorta. Este artículo se cataloga, se digitaliza y luego se enlaza y se sube al www.bncatálogo.cl. La misión de referencias críticas es como rescatar todo este material. Antiguamente recibíamos mucho más diarios porque venían muchos diarios de región. Pero es que la gente hoy en día, aunque esté online, un diario del Mercurio que está online, hay varios, la última noticia, la gente viene al archivo de referencia crítica a buscar el papel, así, ¿no? Es que yo lo quiero ver físico, me interesa tocarlo, quieren ver la litografía, cómo está escrito, la impresión, e inclusive muchas veces los mismos anuncios de la época. Claro. Este archivo ayuda mucho en el extranjero. Es uno de los archivos más visitados que tiene la Biblioteca Nacional, alrededor de 4.000 o 5.000 visitas anuales en línea, desde otros países. Entonces, referencias críticas siempre tiene que estar a la vanguardia de ir juntando este material.
Si bien nosotros tenemos 3 legados que son como los más importantes dentro de referencias críticas, que uno es el legado de Gabriela Mistral, que se está trabajando, este fondo patrimonial donado por Dory Atkinson en el 2007, que lo está trabajando Marcela González, que ella ha hecho una investigación tremenda con ese material. Está el fondo de Joaquín Eduardo Bello, que fue esto, que así como contaba Claudia, llegó en estas maletas y todo, y en ese tiempo se ganó un fondar y se conservó este material, ¿sí? En cajas libres de ácido, y es el único archivo temático que hay en referencias críticas, y que lo tenía el señor Joaquín Eduardo Bello. Y hay otro fondo que es del señor Raúl Silva Castro, que también está ahí, que no son como visibles todavía al público, porque se está trabajando en ello. Entonces es como un material súper rico que está ahí, que hay que hacerlo visible a los demás para que se puedan lograr muchas cosas. Si bien nosotros tenemos harto investigador que va para hacer ensayos de libros, después nos mandan los libros de regalo, que gracias al archivo pudieron hacer el libro y todo, sentimos que aunque esto no es un original, así como el manuscrito o lo que tiene Claudia, sino que es la copia de un diario, es algo que se va trabajando de a uno en uno, y se van formando estos sobres con la información de nuestro escritor Joaquín Eduardo Bello. Desde, digamos, el archivo fue creado en el 66, el archivo de referencias críticas por don Roque Esteban Escarpa. El 68. No, sí. Pero el archivo al público al 68. El 68, y la resolución salió en 1969. Claro. Cuando ahí se hizo legal, digamos, de cierta manera. El legal. Pero, por ejemplo, para llenar este archivo se empezó a trabajar en diciembre del 66, por lo que hemos recopilado en información en el 66. En diciembre del 66 se empieza a recopilar el material para 2 años después abrir esta unidad. Ese material se trabaja en la sección chilena. Claro, chilena. Mucho material que llegó y se trabajaba en otras secciones de la biblioteca, porque todavía no estaban creadas estas secciones. Exacto. Imagínate que estaba toda esta parte de recopilación en una época donde no existía la tecnología, que eso hay que tenerlo claro en esos años. Tremendo trabajo. Claro, entonces todo manual. Estamos... De hecho, nuestras secciones no están automatizadas como las otras unidades que tienen este código de barra. Tú vas, pides un libro, pip, y te pasan el libro. No puedes automatizar los manuscritos. Primero que nada, no puedes ponerle el código de barra. Estás liquidando un documento, entonces hay que tener un cuidado único con respecto a eso. Y nosotros tampoco, porque ¿dónde lo manejamos? Está todo el artículo escrito. Exactamente. Claro. Entonces, otro dato me gustaría decir para la gente, digamos, que va a ir a visitar esta exposición, ¿no es cierto? Que se va a encontrar con toda esta información y va a conocer a este personaje, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? Y se van a entusiasmar. Yo estoy segura se van a entusiasmar, porque llegan muchos que van a hacer sus tesis y de repente son distintos temas y se encuentran, por esas cosas caen en un título y dice Joaquín Eduardo Bello. Sí, Joaquín Eduardo Bello escribía de muchos temas, entonces de repente se encuentran con datos y cosas que le está aportando este escritor a sus temáticas, que pueden ser múltiples, dentro de historia, economía, depende de las tesis que estén realizando cada estudiante. Entonces, yo lo que les quiero decir, que va a ser muy interesante esta exposición. Van a poder ver por lo menos algunos manuscritos que están en exhibición en unas vitrinas, los objetos y un recorrido por la historia de este personaje, ¿no es cierto? Conociendo un poco de su vida y de sus crónicas y de su parte temática. Ahora, dentro del archivo del escritor, los invito a visitar la página bncatálogo.cl. Tienen que agregar el www. Se me va, porque yo también soy de la generación de las antiguas, antes de la década de finales de los 70 y 80, digamos, donde no está esta tecnología. Entran a esta página y se van a encontrar con todo el legado de manuscritos catalogado y digitalizado de Joaquín Eduardo Bello, a disposición del público. Es decir, ustedes entran a esta página, colocan manuscrito, pone Eduardo Bello, Joaquín, y pueden entrar a los 2052 documentos, que son piezas, que están todas, están hechos todos los registros y están hoja por hoja digitalizados.
se van a encontrar todo este mar de documentos a disposición. Es decir, que cualquier persona puede ingresar. Y aparte de esto, tenemos el nuevo sitio que se llama la Biblioteca Nacional Digital, donde se aunan todas estas colecciones por sitios temáticos, donde están referencias críticas, está el archivo del escritor, está música, está mapoteca, está el archivo fotográfico, y uno puede entrar a buscar todo el material que está digitalizado dentro de la Biblioteca Nacional. Porque para allá vamos, en cierta manera. Vamos en y que podamos investigar a pesar de la distancia. Sí, exacto. Maravilloso, entonces. Nos quedan solamente 2 minutos para despedir el programa de hoy. Como yo les decía, bueno, uno puede hablar bastante de este personaje, Joaquín Edwards Bello, con esta exposición Al filo de la pluma. Quería justamente cerrar con los datos de la exposición. En este recorrido que tiene fotografías, tiene libros originales, nos comentaba hasta la máquina de escribir. La máquina de escribir de Joaquín Edwards Bello, marca Remington, una tremenda máquina, y está con todas las teclas y se ve el uso de ciertas teclas. Entonces eso uno lo compara con el escrito, entonces tú te das cuenta cuando cierta tecla se quedaba pegada en el papel. Claro. ¿No es cierto? La marca, y puedes ver en el mismo manuscrito dónde estaba la tecla y la letra. Esas cosas son pero muy entretenidas. Bueno, siguiendo las huellas, así los rastros que quedan todavía de la presencia de Edwards Bello. Les extiendo la invitación para que den los detalles para ir a ver Al filo de la pluma, esta exposición que conmemora los 50 años de la muerte de Joaquín Edwards Bello. Bueno, la biblioteca atiende al público de lunes a viernes de 9 a 7. La exposición va a estar en el Salón Bicentenario. Ahí, bueno, entrando por la Alameda, la primera oficina, digamos, es Referencias Críticas Chilenas. Entonces ahí está afuerita la vitrina con todas las cosas de Joaquín Edwards Bello. El que quiera pasar también a ver otros autores puede pasar. Y la exposición está en el Salón Bicentenario, como contaba Claudia, y está en la exposición en la Galería Cristal también, donde está la máquina de escribir. No, está en el Salón Bicentenario, tú entras directo por la biblioteca, entrada principal por Alameda, al fondo. Y te vas a encontrar con la imagen de Joaquín Edwards Bello, en caricatura. El indicativo. En caricatura. En caricatura. Claro. Y los archivos especiales nosotros trabajamos de lunes a jueves de 9 a 6 y los viernes hasta las 5, pero la exposición está hasta las 7. Sí, y ahí están las vitrinas, se van a encontrar con manuscritos originales que van a estar expuestos por 15 días. Les digo inmediatamente, los vamos a dejar 15 días y después vamos a hacer facsimilares. Porque no podemos mantener, la exposición va a durar casi 2 meses, no podemos tener los originales puestos por ese periodo. Claro. Entonces, si quieren ver los originales, dentro de los 15 primeros días tienen que ir a ver la muestra. Corriendo. Claro. Y lo que es en cuanto al archivo de referencias críticas, esos recortes de diario se digitalizaron, entonces no es el original y ellos van a estar los 2 meses de la exposición. Bueno, y para los que son más fan, vamos a tener que apurarnos en ir a ver estos originales ahí hasta las 7 de la tarde, ¿cierto? Hasta las 7. Ahí entrando por la puerta principal de la biblioteca por Alameda. Muchas gracias, Muriel y Claudia, por haber venido a compartir con nosotros esta mañana. Te agradecemos a ti, Rocío, por la invitación. Estamos muy contentos de poder dar a conocer nuestro trabajo y lo que hace esta institución que es la Biblioteca Nacional por tantos años, ¿no es cierto? Que es una biblioteca patrimonial y es una de las primeras bibliotecas patrimoniales en este país, la más antigua. Claro, a pesar de que hoy día la tecnología nos facilita el poder estar a distancia, es un lugar maravilloso al que hay que ir a conocer y recorrerlo, sobre todo con estas instancias como ir a ver esta exposición sobre Joaquín Edwards Bello, con estos detalles y estos objetos que llaman mucho la atención. Gracias, Claudia, gracias, Muriel. Nosotros nos vamos a despedir aquí con música. Por supuesto, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a partir de las 11.
fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.